Llegamos al viernes, Johnny, que no es poca cosa. Qué alegría, qué alegría. Sí, efectivamente. Bueno, sí. que no se acaba nunca, ¿no? El show en la Argentina no se acaba ¿Por dónde nunca. querés empezar? El teleteatro. El teleteatro. Sí. Muy bien, José, Sí, muy sí. bien. El teleteatro. Como siempre, ¿viste? ¿En serio? Me hicieron mi regalo. El regalito de todos los días. La pelea no acaba nunca. Todos los días tenemos un capítulo nuevo. Mirá. I know it was you, Fredo. You broke my heart. You broke my heart. Daniel es una persona no solo que es un excelente embajador en Brasil, sino que además es un amigo personal del presidente de la Nación, con lo cual esa relación es profunda. Alberto Fernández, el ideólogo y el arquitecto de haber pasado lo que pasó con Scioli. Primero le pidió por favor que sea su candidato y después le soltó la mano. Y Alberto Fernández, parte de la historia, y no tengo ninguna duda que el día que se vaya se va a ir en total soledad. Y finalmente Scioli terminó siendo el pato de la boda de un acuerdo por abajo de la mesa para que dos carguitos los tuvieran, uno ella y otro Santiago Cafiero. Te tengo que preguntar, ¿hubo una traición a Daniel Scioli? ¿Hubo un destrato a Daniel Scioli por parte del presidente? Absolutamente no. Hola, ¿qué tal? Teléfono para el ministro. Para el ministro y para el candidato. Teléfono para el ministro. Para el ministro y para el candidato. Y cuando veamos cosas que no nos gustan de todo, que nos parecen equivocadas, también obviamente se lo vamos a hacer saber como corresponde. Alberto Fernández, lo pongo en pasado porque bueno, ya termina, se está haciendo un balance de la gestión. ¿Fue un buen presidente, sí o no? Fue un buen presidente. ¿Qué puntaje le pone del 1 al 10? Puntaje alto. No, del 1 al 10. Rossi. 8. Y bueno, están trabajando Vudú y otros economistas junto con Massa en elaborar el camino para que en algún punto tengamos que dejar de lado este acuerdo y reformular. Condenando a Amado Vudú de las demás condiciones personales sobrantes en autos por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública que concurren en forma ideal a la pena de 5 años y 10 meses de prisión, multa de 90.000 pesos, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas. No es una corona envenenada solamente la que le han puesto a Massa. Es una corona, un rosario, el cetro. Viene con todo, ¿no? Con todo, con todo. Y te puedo sumar un capítulo más que para mí falta ahí. Sí. El capítulo de Tigre. El capítulo de Tigre. Ah, con Zamora. Está explotando. Con y Julio para Zamora. mí, con Julio Zamora contra Sergio Massa, contra Malena Galmarini. Para mí, ese capítulo termina mal. Pero mal. Ahí está Zamora denunciando que lo están extorsionando a él, gente de Massa. Que lo han bajado de la lista. Sí que hay amenaza. Todavía no se bajó. No, que lo han bajado de... Porque se anotó en 3. Por tres lados. Se anotó en 3 listas distintas. El objetivo final es que Zamora se baje de todas y que le deje el camino libre a la esposa de Massa, Malena Galmarini. Sí. Pero hoy denunció que teme por su integridad física y que lo llamó al... No. Sí. Llamó al presidente, lo contó él. A ver, llamó al presidente de la tenés a Nación. eso? Búscalo. A ver, dale. Se me acabó de romper, porque vínculo tenía, yo hablaba con él, pero se me acabó de romper en las últimas, le diría 48, 72 horas, en donde hubo amenazas a mis funcionarios que tuvieron que renunciar de mi gobierno. En el día de ayer, a la noche, le he pedido al presidente de la Nación el resguardo de mi integridad física y de mi familia, porque realmente estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado por mi integridad física y la de mi familia, y obviamente estoy muy preocupado por la Argentina. Pero perdóneme, Zamora. Mi candidatura o no, va a ser una anécdota en la Argentina. Pero usted va a ir a la justicia porque está denunciando como amenazas de qué tipo. Lo que está pasando es realmente muy grave. Está bien, yo entiendo, Zamora. Estoy evaluando obviamente ir a la justicia.
¿Sabe qué me pasa a mí? Que cuando hablamos muchas veces, no se lo hago personal a usted, pero hablamos muchas veces con políticos que hacen determinado tipo de denuncias que después no van a la justicia y parece todo que queda en el ámbito de una amenaza mediática. Estoy evaluando ir a la justicia. Está bien, pero ¿qué tipo de amenaza física? ¿Me deja hablar, por favor? Sí, claro. Muchos funcionarios míos vinieron llorando a decirme que renunciaban por presiones de funcionarios del Ministerio de Transporte, estoy hablando de ferrocarriles, por funcionarios del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires o empleados del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, en donde la situación realmente ha pasado a mayores. Entonces, estoy muy preocupado y por eso le agradezco a usted que me deje decir estas cosas. Bueno, de unión, entonces, de unión por la patria, nada. Pero es muy grave, ¿no? Bueno, ¿estamos de acuerdo? Tiene que recurrir a la justicia Zamora, pero además, ¿cuál sería en este caso, si hay apriete? Yo pues que cuando le renunciaron los funcionarios pensaba que era al revés, que le habían renunciado porque él se había anotado, porque fue la primera versión, en 3 listas diferentes. Cortado, sí. Entre ellos está el hermano. Ayer, Carlos Pagni lo cuenta con lujo de detalle. Lo leí. Cuenta que este lunes a la noche cenaron en Roldán, que es un restaurante que es de Vila, Manzano, gente cercana a Massa. Sí, hay gente que se enteró recién que es de Vila Manzano. Sí, Fernando Iglesias. Bueno, ahí se sorprendía. Se sorprendió. ¿Y de quién va a ser? Cenaron ahí. Fernando, dale. Sí. Me parece que ya sabía. Sí. Cenaron ahí y que Massa le dijo, te tenés que bajar. A Zamora. Te tenés que bajar porque ahí queda Malena. Ahí queda mi esposa, la presidenta de AISA. Zamora le dijo, no soy Scioli. Yo no me bajo. Dijo, no soy Scioli. ¿no te bajás? ¿No te bajás? Bueno. Lo tratan de impugnar y aparte hay un dato, ¿no? No digo los nombres de los funcionarios, pero algunos tienen coeficiente en sangre de cuando Massa era del distrito. Digo, hay que averiguar también eso, digo, porque la llegada de lo que es Zamora hoy tiene en el pasado, pues todo se dio vuelta, algunos de los dirigentes masistas. Bueno, Zamora era más. Sí, Johnny, José, ¿vieron hoy? Yo le digo, viste que hay una ambulancia. Ahora están pasando la ambulancia para rescatar a los heridos de la interna feroz que no fue, que sigue siendo. Bueno, yo le digo, la de Alberto no es una ambulancia, es un coche fúnebre. O sea, yo le digo, si le dan el volante a Alberto para ayudar a los heridos, yo creo que los lleva directamente al cementerio. Sí. Mirá a Alberto Fernández tratando de ayudarlo a Massa en la campaña ya. Mirá. A nosotros nos preocupa el problema inflacionario. ¿Ustedes piensan que con Sergio no nos develamos pensando en cómo resolver el problema? Claro que nos preocupa. Claro que nos preocupa, pero nosotros no recibimos un país con una inflación de 0, Recibimos un país con 54 puntos de inflación y endeudado como ningún otro país del mundo, Eso fue lo que recibimos. Y tuvimos que soportar una pandemia donde para poder sobrellevar la pandemia tuvimos que emitir dinero porque no teníamos un centavo de crédito en el mundo. Porque eso fue lo que nos dejaron, Y no fue hace 10 años, no fue hace 20 años, 4 años. Memoria, recordar, como dice la canción de León, todo está guardado en mi memoria, no olvidarse, no olvidarse. Completa, ¿no? O sea, el repertorio completo. Yo me lo imagino más diciendo, ya está. Aparte, callate la boca. No hables más. Callate la boca. Los datos son tremendamente refutables, ¿no? Digo, la inflación la triplicó, de la que heredó la triplicó, la deuda no solo no la redujo, sino que la terminó aumentando. La pelota del ELIX que dijo que iba a ir a jubilados, hoy es una pelota que dicen todos, oposición y oficialismo, que es infranqueable como está. Digo, lo refutás muy fácil con los datos. Claro. Por eso te digo, no es una corona envenenada, tiene todo. Y como si fuera poco, me decía, es título de La Nación en este momento, José, y acá está Flor Donovan, ya vamos a estar con Flor Arieto en un ratito, pero lo del Fondo Monetario Internacional, hoy le preguntaba a Claudio Loser si el fondo se había vuelto peronista. Tengo algún dato de que Alemania y Japón están bastante calientes en el board
por esto de haberle permitido pagar en yuanes a la Argentina. El fondo es fondista, ¿no? El fondo, Sí, fondo claro. se cuida sus propios intereses. Pero el Banco Central, ¿cómo está el Banco Central, José? Mira, ahí tenemos los datos. 646 millones de dólares es lo que terminó vendiendo, 675, perdón, fue lo que terminó vendiendo en junio. Tremendo. Las reservas están tocando los mínimos en los últimos años, no ya los últimos meses como venía dándose. Junio cierra en rojo, aunque recompró estos 428 millones de dólares, pero lo concreto está ahí en 5.200 millones negativos, es lo que se calcula, ¿no, Flor, de reservas netas por este momento? Sí, exactamente. Básicamente, ¿qué son las reservas netas? Pues viste que al final del día el Banco Central dice, bueno, tenemos 28.000 millones de dólares de reservas. Las reservas netas es cuando esos 28.000 vos le sacás, bueno, tenés un préstamo de China que es tanto, tenés oro que vos no lo podés salir a vender que es tanto, tenés los encajes, o sea, parte de los depósitos en dólares de la gente que se guardan en el central a modo de resguardo, que es tanto. Si vos le vas sacando todo eso, el numerito te da negativo, con lo cual dólares propios el central para salir a intervenir al mercado, para salir a pagarle el fondo, para salir a pagar importaciones no tiene. Ese es el número. Lo de los encajes, ¿puedo preguntar por lo de los encajes? Sí. No, es una... Íbamos ahí al mismo lugar. Pero por lo que dijo la Espina, no por otra cosa. Los depósitos. O sea, el ciudadano común de a pie se quiere preguntar, cosa que no se puede contestar. Claro. Porque creo que no se sabe, porque hay una zona gris. ¿Cuándo usan? ¿Están usando los depósitos de los argentinos? Esa es mi pregunta. Bueno, ahí hay denuncias de la oposición, tanto Patricia Bullrich como Luciano Laspina. Lo que dijeron ellos concretamente es que están usando los encajes. Encajes, para los que nos están mirando, es el respaldo de la moneda de los depositantes. Es, vos le das al Banco Central tus dólares, ellos quedan bajo resguardo, bajo custodia, pero no son del Banco Central. Eso es ilegal, ¿no? Hacer un aprendizaje del 2001. Exacto. No, claro, no, perdón, Johnny, aclaro, no es ilegal. En realidad, regulatoriamente, vos, cada vez que el banco toma un depósito de la gente, pasa con los pesos y pasa con los dólares. Un porcentaje se encaja, se guarda, no lo puede prestar. Y como el banco no puede tener en sus tesoros una millonada, hay un porcentaje que, en el caso de los dólares, los guardan en cuentas en el Banco Central. Okay. Entonces, el Banco Central, cuando se queda sin dólares propios, se presume que empieza a usar estos dólares de la gente. ¿Qué es lo que dice el Banco Central? Nosotros estamos usando los dólares del préstamo chino. Pero perdón, ¿no? A ver, Johnny, si te interpreto. Sí, sí. Eso sí es ilegal, ¿eh? Eso. Usar los dólares de la gente recontra ilegal. Esa era mi pregunta. Perdón. No los encaja. Yo interpreté perdón. Claro. Bueno, por eso no se puede contestar. Entonces, Massa va a estar complicado de cara a recibir del Fondo Monetario una ayuda, porque ellos pueden hacer todos los malabarismos que el peronismo hace siempre. La pregunta es si van a ser obligados por la realidad a devaluar o por el fondo a devaluar antes de diciembre. Cuando decimos devaluar, no es la devaluación que te vienen haciendo desde hace tiempo. Antes de diciembre te diría que me animo a decirte que seguro. ¿Qué seguro? Y antes de diciembre... Sí, y seguro sí. No resiste la economía sin devaluar. Pero cuando hablamos de devaluar, ¿de qué hablamos? ¿Cuánto? Claro. Bueno, mira, el fondo está pidiendo mínimo un 30% de devaluación, que es lo que más o menos se ofrecía cada vez que había un dólar soja o un dólar específico para las economías regionales. ¿Qué pasa ahora de todas maneras? Hay una suerte de... ¿viste? Los americanos dicen chicken game. Chicken game es como cuando juegan con los autos, ¿viste? Que van enfrentándose. ¿Cuál es el último que se acobarda? Claro. Bueno. Gana el que menos se acobarda. Esa es la negociación con el fondo en este momento. El fondo que no quiere que su principal deudor entre en default porque significa muchísimo, sobre todo para los técnicos del fondo, decir, la pifiamos acá, ¿no? Tenemos en default a un país como Argentina, nuestro principal deudor. Por otro lado está todo el tema geopolítico, de que nadie quiere tener un lío de vuelta en la región, un problema en un país productor de alimentos, etcétera, 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 con China buscando un punto flojo para entrar. Y por otro lado está la Argentina que dice, bueno, no quiero devaluar, tengo la elección, el caso de Sergio Massa, soy candidato, pero al mismo tiempo necesito los dólares del fondo. Y ahora nosotros le pagamos al fondo hoy. Pero en julio hay otro vencimiento igual de grande que el que pagamos ahora. Y para ese vencimiento la plata no está. Bueno. Una pregunta sobre una eventual devaluación, una muy cortita. Si eventualmente devalúa este gobierno, no sé, 30%, 60%, ¿a cuánto se va la inflación? Bueno, ahí tenés un laberinto, ¿no? Que está hoy, últimamente viene saliendo por encima el laberinto
el ministro candidato. Digo, con lo que pasó con las DEX y los yuanes, era algo que nadie preveía, que pudiera salir por ahí, no pagarle los 2.760 millones de dólares. Pero hoy tiene el laberinto que está llegando a un final. Si devalúa como le pide el fondo, se espiraliza la inflación. Y se espiraliza la inflación, podés estar a la vuelta, sin ser agoreros, de una hiper. Pero completando la pregunta de Johnny, que también me parece que es muy interesante porque la gente del otro lado... Son la pregunta que me imagino que está... Claves. ¿Cuánto tarda en esa espiralización? Digamos, ¿cuánto se traduce? Vos devaluás hoy. ¿Cuánto impacta en forma de aceleración inflacionaria? Depende mucho del poder político que tenga el gobierno en cuestión. Digo, si van a las PASO y en las PASO el resultado es más o menos previsible, previsible no implica que gane Massa, previsible es que haya cierta certidumbre para lo que viene. Que no haya una sorpresa entre los cálculos más o menos que están haciendo o los históricos con el peronismo. Sorpresa para bien o para mal, digo, en lo que ven los mercados. ¿No? Digo, Digo, no tienen poder de controlar la inflación hoy. Si hay devaluación. Ayer Rossi en una entrevista, creo que en TN, le preguntaron eso. Dijo, el próximo gobierno va a poder bajar la inflación. ¿Pero cómo? ¿Y este gobierno? Este gobierno no puede. ¿Por qué? Porque no tiene dólares en el central. Sí, este gobierno no puede. Además, Rossi que no pudo controlar que le robaron un misil. Che, ¿quién será el jefe de gabinete para que le avise Rossi, ¿no? La duda es quién pone las notas, ¿no? Porque digo, un 8 te costaba, ¿te acordás? En la universidad costaba mucho sacar un 8. Un 8 le puso Alberto. No, lo que sí es cierto es que ya pasó la interna. Viste que Massa decía, ojo que si tenemos interna nos vamos al demonio. Bueno, ya no hay interna, porque la internita con Grabois no es una interna. Ahora... Interna hay. Bueno, no, claro. No hay son paso. Claro. Es que Massa decía no la interna, sino las PASO. Bueno, claro. Las PASO se van a dar chiquitita, es el candidato de la unidad, pero ni hay unidad y hay una interna feroz. Sí. El tema es que ahora está al desnudo Massa. O sea, Massa está como el rey está desnudo, porque Massa es el poder ahora. Sí. O vamos a creer que Alberto Fernández es el poder. No, hoy tiene un pleno, que puede salir ganador o perdedor, pero lo que es claro es que hay un pleno, no estás jugando distintas fichas. Claro, no tenés diversificado. Pero cuando vos nos decís, depende del poder político. Si están obligados a devaluar un 30%, que no se espiralice depende del poder político. ¿Quién lo tiene hoy? Bueno, ahí tenés. El fondo tiene poder político. Digo, si el fondo, como decía Flor, se planta y le termina diciendo, está bien, te doy el adelanto, te doy la plata, que es casi como oxígeno, ¿no? Para las arcas del central, algo le va a pedir a cambio, porque también hay que decirlo, el fondo de golpe no es una Carmelita, ¿no? Que se ha dado vuelta, es mucho más político, le cierra muy poco que la Argentina se caiga, pero lo concreto es que te pide a cambio. Hay un poder. Sí. Es más, perdón, ¿sabés la diferencia en esta negociación versus la anterior? Es que el fondo le está pidiendo a Massa, porque no le cree, mostrame primero y después te doy. Y ahí ese juego que yo decía de a ver quién muestra, ¿no? ¿Johnny? No, yo pienso que Alberto tiene un poder, que es el poder de irse. ¿Qué es lo que contó Eduardo ayer? Sí. ¿Qué es lo que cuenta hoy? Perdón, José, pero lo que cuenta hoy Bonelli. No, parece que es una broma. Pero Tenés que traerlo un día, Marcelo. Bueno, sí, traerlo un día de ese amigo. Lo traemos acá, pero no hay problema. Le decimos sos fan. Soy fan, no se lo digo. Yo le leo a Flor Donovan. Yo se lo reconocí igual que vos. Se lo reconocí a Eduardo. Eduardo. Es grave lo que cuenta Eduardo, lo que cuenta Se lo reconocí Bonelli. porque me lo dijo en el pase y después te lo dijo a vos también la semana pasada, Eduardo. ¿No es grave eso? Gravísimo. Que Alberto dijo... Amenazó con irse. Porque Massa amenazó con irse, que eso lo sabíamos todos, y ahí Cristina dijo, no te vayas porque si te vas vuela todo. Yo lo que no sabía que Alberto también dijo, te vas vos, me voy yo, nos vamos todos, que le explote a la señora. Sí, no lo dijo así. Que le explote a la loca de tu amiga. Según... Dice Bonelli. No quiero citarlo más porque se me ofende. Bueno, no, porque se se ve que Marcelo tiene un oído fino, porque nosotros no llegamos a las palabras. La loca esa. Espera, antes que te vayas, porque está bueno este intercambio de preguntas básicas. Sí, señor. ¿Viste? Porque pareciera que de eso no se habla. De eso no se habla. El tema encaje no se habla, el tema hiper no se habla, bueno, hay tabú. La pregunta, al Fondo Monetario Internacional, hoy, ¿qué le conviene? Que si Massa dice no puedo devaluar, que la realidad obligue a un sinceramiento ahora o al próximo gobierno. Porque al Fondo Monetario le va a convenir que el próximo gobierno acomode las cosas. Para mí el próximo gobierno. O a este gobierno. Para mí. Sí, a ver. Que parte del trabajo sucio lo haga todo el próximo gobierno o parte lo tenga que hacer esta gestión. Bueno, ¿qué pasa si el próximo gobierno es
Este gobierno también, ¿no? Que es una hipótesis también. Bueno, ¿qué pasa si es que eso entra dentro del análisis. Y esa hipótesis la tienen. Y ojo, y un dato que preocupa mucho en el fondo, el lunes viaja la misión que tiene Matt Curry, tiene algunos funcionarios de Massa. Algo que preocupa al fondo es el efecto cascada de otros deudores del fondo. Digo, ojo que nosotros la miramos desde la perspectiva argentina y hay otros deudores del fondo que si le dan a la Argentina todo sin nada a cambio, bueno, decir, yo quiero el caso argentino. Querido Johnny. Bueno, lindo el pica pica ese, ¿eh? Sí, Muy bueno. sí, el pica muy pica. Ya tenés para el asado del fin de semana, cuando te pregunten tus amigos, che, ¿qué pasa si...? Y tengo Donovan del Río. Dicen Donovan y del Río. Yo me baso en ellos. Ahí me gusta más, ahí me gusta más. Yo me abro, ahí está. Ahí me gusta. El viernes que viene que venga Marcelo. Sí, está bien. Qué celoso que es, ¿eh? Es terrible. Chao, chicos. Buen abrazo.